Daniel es abogado, máster en leyes, doctorado en Derecho y profesor de grado de régimen tributario y de posgrado de imposición sobre los consumos, tributación internacional, derecho financiero y bancario en universidades argentinas y en otros países. Se desempeñó 10 años en las oficinas de Nueva York, Chicago y Buenos Aires de las Big Four. Fundó Enterprising en el año 2003 y su actividad profesional actual se concentra en proveer asesoramiento legal, regulatorio e impositivo a empresas e individuos relacionados con los negocios internacionales, la economía digital y la resolución de disputas. Fue coautor de casi una docena de libros, publicó numerosos artículos en publicaciones especializadas sobre tributación, criptoeconomía y solución de conflictos. Reconocido desde hace años por Who is Who Legal en Consulting Experts y Corporate Tax y distinguido en diversas oportunidades. Bueno, habla español, inglés y hebreo, así que Daniel, comentanos en qué idioma nos vas a hablar hoy y todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Por favor, si me pueden confirmar que se escucha bien, así ya me entiendo de los aspectos técnicos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Un placer también escuchar a Julián, que lo vengo, bueno, también delata mi edad, desde hace muchos años siguiendo a Julián, es un referente en todos estos temas, así que no solamente muy interesante la presentación, sino que plantea sin duda una solución muy interesante a varios de los problemas que hoy tenemos en materia de giros al exterior. Bueno, también voy a tratar de hacer un esfuerzo por acortar mi presentación y bueno, y tal vez yo me atrevería a que si alguien tiene una pregunta que la vaya haciendo y yo la leo y por ahí si es pertinente la contesto en el momento o la dejo para el final. La dejo para el final si es que el tema va a ser tratado dentro de los temas que están previstos. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Bueno, como todos saben, el tema del que voy a hablar es el tratamiento impositivo de las criptomonedas. Y me voy a detener en algunas cuestiones previas a explicar el tratamiento impositivo, no porque quiera, digamos, explicar otros temas, sino porque son relevantes para el tratamiento impositivo. No sé cómo hacer para sacar esto. Bueno, se ve también como una ventanita del Zoom, o no se ve en la pantalla, porque a mí sí se me ve. Entonces, bueno, primero me quería detener en el tema de una de las características que empezó a aparecer con la criptoeconomía, que es el tema de la descentralización, en el que las partes pueden interactuar entre pares sin que sea necesario la intervención de intermediarios. Para cualquiera de las operaciones que comentaba Julián, en la economía tradicional hace falta pasar por un banco que va a autorizar o no autorizar una operación, va a hacer todo el análisis que comentaba Julián, y bueno, y va a eventualmente autorizar o grabar o, bueno, todas las cuestiones o pedir más documentación que estamos acostumbrados acá a los bancos. En cambio, en el mundo de la descentralización, como la operación está desintermediada, cuando alguien quiere enviar valor a través de cualquiera de los instrumentos que están disponibles dentro de la criptoeconomía, no hay a quién pedir autorización.
¿sí? Esa operación directamente se realiza. No hay censura, no hay posibilidad de censura en este mundo de la criptoeconomía. Igual, como vamos a ver, se puede operar en la criptoeconomía de manera descentralizada o se puede operar de manera centralizada también con intermediarios. ¿Hay alguien que está con un sonido de fondo? Bueno, ese es uno de los aspectos, la descentralización de los pares. También hay una cuestión que tiene que ver con un atractivo de este mundo de la criptoeconomía que incorpora una novedad, que es que se puede operar con un instrumento que puede cumplir funciones de reserva de valor o de medio de intercambio o de unidad de cuenta, y que la emisión también está descentralizada, está centralizada. Si pueden apagar los micrófonos, la verdad que sería mucho más cómodo para mí. Entonces, como no hay un emisor central en muchos de los activos o de los instrumentos que vamos a ir viendo, entonces también está descentralizada la decisión, no hay un emisor central, con lo cual, si vamos a lo que comentaba Julián, de que alguien quiere enviar dólares o enviar euros o pagar una factura de alguien del exterior, bueno, siempre estamos hablando de un instrumento monetario emitido por una entidad centralizada que, como sabemos, puede cambiar sus políticas monetarias, sus políticas de emisión, y de esa forma diluir la participación que tiene un tenedor de una moneda fiat. En Argentina ese tema lo conocemos muy bien, se llama inflación, ¿no? A través de la emisión lo que se hace es diluir la participación que tiene alguien que tiene un crédito o una posición que está long en ese activo. De vuelta pido si pueden apagar los micrófonos. Si no, nos dedicamos todos a escuchar, que debe haber cosas muy interesantes de alguien que quiera compartir, ¿no? Perdón. Daniel, nosotros Sí. con Juan vamos silenciando desde acá y bueno, ¿Ah? lo tratamos de manejar, así que vos, por favor, seguí tranquilo y nosotros nos ocupamos. Bien. Gracias. No, gracias a vos. Entonces, con varios de los instrumentos que vamos a ver, como por ejemplo el Bitcoin, la posibilidad de que sea diluida la participación de un tenedor de Bitcoins no es posible, porque hay una cantidad de Bitcoins que ya está preestablecida en un contrato inteligente que no puede modificarse si no hay un consenso de toda la red. Y con cuestiones muy de mucha menor trascendencia, que es cambiar la cantidad de Bitcoin que puede haber en circulación, no fue posible lograr consensos, así que imagínense con una cuestión tan central para el sistema, este sistema que es la red Bitcoin, sería poco probable que haya algún consenso en ese sentido. Y si no hay consenso, o bien no ocurre o se produce lo que se llama una bifurcación o un fork, que es que aquellos que quieren una modificación en el protocolo, en el software, pueden hacerlo, por supuesto, en una red separada que no va a ser seguida por la mayoría de los que están participando. Y esto ya ocurrió, ya hubo bifurcaciones, los llamados forks, y está, bueno, interesante como para ver cuál es el tratamiento impositivo de esa cuestión, ¿no? Entonces, como para ver el tema, la desintermediación pasa por dos aspectos, porque el instrumento no depende de un emisor central, ahí está completamente descentralizado, y
que entre pares tampoco intervienen intermediarios, con lo cual no hace falta pedir autorizaciones y no hay gobiernos ni entidades intermedias en la operación, ¿no? Bien. Como para, tampoco es el objetivo hacer historia, sino marcar algunos hitos de este fenómeno que tienen relevancia desde el punto de vista legal, regulatorio, impositivo, y por eso me parece importante comentarlos rápidamente. Bueno, el 31 de octubre se publica un documento de Satoshi Nakamoto, que no sé si es una persona o un grupo de personas, que explica en qué consiste el Bitcoin, o sea, es una idea. El 3 de enero del 2009 se mina el bloque Génesis de la red Bitcoin, 50 Bitcoins. En cada bloque se van minando 50 Bitcoins. El 12 de enero del 2009, este Satoshi, que es el que por primera vez minó Bitcoins, transfiere a otra persona que se llama Hal Finney en el bloque 170, o sea, ya se habían minado 170 bloques, le transfiere 50 Bitcoins, ¿no? Había en circulación 170 por 50, ¿no? O sea, y le transfiere 50. Y no paga ninguna propina a la red. O sea, y ya ahí vemos que la palabra correcta para designar a este fee que se paga a la red cuando alguien quiere realizar una transferencia es propina, porque ¿cuál es la característica de una propina? Que es voluntaria, ¿sí? Porque en la literatura se lo conoce como comisión, esto que se paga cuando alguien quiere enviar un Bitcoin a un tercero. La comisión, en realidad, tiene una característica tal vez de que ya corresponde a un contrato en el que para que una operación se realice hay que pagar una comisión. En la red Bitcoin, si bien en la práctica es necesario pagar, ahora, vemos acá, 12 de enero del 2009, fue posible enviar 50 Bitcoins sin pagar ninguna propina o fee por la transacción. Hoy en día se puede también enviar Bitcoin sin pagar fee de transacción. Lo que pasa es que no va a haber ningún minero, no va a haber incentivo para que alguien la procese esa operación. Entonces es posible que vuelva para atrás por no haber incentivos, pero no por una cuestión legal, no por una cuestión de que es un requisito para enviar Bitcoin pagar una propina al resto de la red, ¿sí? Perdónenme los que tal vez no están familiarizados con cómo funciona la red Bitcoin. Básicamente hay mineros, ¿no?, que son los que procesan las operaciones y reciben una recompensa de la red y también reciben todas estas propinas que van pagando los que envían transacciones a la red. En ese momento, en el año 2009, la recompensa era de 50 bitcoins por bloque, actualmente es de 6,25, va bajando cada 4 años, en realidad no es cada 4 años, sino que es cada una cantidad de bloques que coincide temporalmente con 4 años. Si bien el software ya está programado para que ocurra luego de una X cantidad de bloques. La unidad de medida para lo que ocurre dentro de la red Bitcoin no es tiempo, sino bloques. Entonces, un minero no recibe su recompensa cada 10 minutos, que es lo que aproximadamente tiende a tardar cada bloque, sino que recibe una recompensa por bloque. El 12 de octubre de 2009, fíjense que esto es ya 10 meses después de que por primera vez se habían minado los 50 bitcoins, Marty Malmi, que es un desarrollador, vende 5.050 bitcoins por $5, que alguien se los paga por PayPal. Esto ocurre en el bloque 24.835 y ya había en circulación más de 1 millón de bitcoins. O sea que antes de que hayan en circulación
esta cantidad de bitcoins, ya habían transacciones como la que hizo Satoshi con Hal Finney, y nadie pagaba nada, o por lo menos no se conoce que haya alguien pagado por bitcoins con anterioridad a esa fecha. El primer momento en el que se conoce que alguien pagó por bitcoin es esta operación, con lo cual este es un hecho para mí que es un hito dentro de la criptoeconomía, es que por primera vez un criptoactivo tiene valor. Anteriormente, con todas las operaciones que se hacían, no tenía valor. Por lo tanto, recién a partir de este momento podemos decir que es un bien, porque jurídicamente hay bien cuando hay ya sea una cosa o un bien inmaterial susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, fíjense que lo que caracteriza jurídicamente al Bitcoin no es el valor, porque el Bitcoin ya existía antes de tener valor y se enviaban Bitcoins. Lo que caracteriza al Bitcoin, en realidad, jurídicamente, igual no me voy a extender sobre esto, es que es un mensaje, ¿sí? Con todas las características que vienen aparejadas por el hecho de que sea un mensaje. La libertad de expresión, la individualidad de la correspondencia, etcétera, etcétera, ¿no? Protección de los datos. O sea, y constitucionalmente es mucho más que propiedad. De hecho, cuando se minó el bloque Génesis, el 3 de enero del 2009, se incluyó un mensaje en ese bloque que correspondía con el titular de la tapa del diario The Times de esa fecha, que en realidad Satoshi lo hace como para demostrar que no había preminado, o sea, no se había guardado el bitcoins antes. Esto es transparente. Todo el mundo puede ver que el bloque Génesis fue en esta fecha. Está demostrado además porque se publicó la tapa del diario The Times esa fecha, con lo cual no se pudo haber hecho antes. No tenía la bola de cristal Satoshi Nakamoto como para saber, después de haberse guardado una cantidad de bitcoins, de haberse guardado para sí, previendo que esto podía llegar a tener valor, porque podía perfectamente no haber tenido valor el bitcoin. Y recién el primer dato histórico de que el Bitcoin tuvo valor fue el 12 de octubre del 2009. ¿Okay? Bueno, después, casi un poco más de un mes después, se realizó una operación que fue muy famosa, que es que alguien pagó 10.000 bitcoins por 2 pizzas de mozzarella, ¿sí? Ya en ese momento había casi 3 millones de bitcoins en circulación y pagó 10.000 bitcoins por esas pizzas. Esto se conoce y se celebra todos los años, el 22 de mayo, como el Pizza Day, en todas las comunidades Bitcoin del mundo. Salen notas en los diarios todos los años, ¿no? Hay mucha actividad de ONGs. La ONG Bitcoin Argentina, por ejemplo, realiza siempre una colecta para ayudar a determinadas ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después empezaron a aparecer un montón de criptoactivos. No los voy a mencionar como hitos de la criptoeconomía porque no me parece que cambien jurídicamente o impositivamente lo que sucede o el tratamiento, sin perjuicio de que son, por supuesto, la aparición de Ethereum, la aparición de las finanzas descentralizadas. O sea, todo eso es muy importante, sin embargo, impositivamente no tiene, o legalmente, como una relevancia como para que lo mencionemos ahora, ¿no? El 25 de marzo de 2014, Alien realiza lo que se llama el primer airdrop. El airdrop es un regalo, una caída del cielo, ¿no? Un airdrop es una caída del cielo de criptoactivos. La primera vez que esto ocurrió fue el 25 de marzo de 2014, con Aurora Coin. Alguien consiguió una base de datos de toda la población de Islandia y le regaló una cantidad de Aurora Coins a todos los habitantes de Islandia, con la intencionalidad de generar una economía en Aurora Coins, en un momento en el que había una crisis en la economía de Islandia. ¿Por qué lo menciono? Y porque es interesante ver cuál es el tratamiento impositivo de un airdrop, ¿no? Que hoy en día
es moneda de todos los días, recibir airdrops. Con distintas finalidades se hace, el que emite un airdrop y lo regala, lo puede hacer con distintas finalidades. No me quiero extender mucho, si alguien quiere lo pregunta. Y también el tema de que habíamos mencionado, el primer fork que existió así importante es el fork de la red Bitcoin, que ocurrió el 1 de agosto del 2017, cuando se bifurca en Bitcoin Cash. Hubo motivos relacionados con la escalabilidad de la red, y bueno, como no se pusieron de acuerdo de cómo llevar adelante las soluciones de escalabilidad, hubo un grupo que consideró que correspondía poner en un determinado bloque, que lo anunció, un nuevo software con un protocolo que preveía un cambio en la cantidad, el tamaño de información que podía incrustarse en cada bloque. Y bueno, algunos lo siguieron y otros, la mayoría no. Los que lo siguieron se llama Bitcoin Cash, y aquel que tenía un Bitcoin pasó a tener a partir de ese momento también un Bitcoin Cash. O sea, estaba en las dos redes. Después, bueno, hay un montón de forks más tanto en la red Bitcoin, en la red Ethereum, en Bitcoin Cash también hubo forks. Bueno, nada más quería poner el dato como para ver si positivamente podemos darle algún tipo de tratamiento. Las preguntas, el que quiera hacerlas, de lo que vamos viendo hasta acá, con mucho gusto lo podemos ir respondiendo. Bueno, también es importante, hay una cosa que quiero ya dejar planteado, que por ahí puede hacer un poco de ruido lo que voy a decir. En la Argentina está descentralizado el Congreso. Cada uno de nosotros somos legisladores y podemos, porque es tan amplio como fue legislado este tema, que estaba más claro qué es lo que había, cuál era el tratamiento antes de que sea legislado que ahora. Entonces, se presentan tantas posibilidades y todas muy, muy fácil de decir que son las correctas, que si bien, bueno, a mí me tocó escribir un capítulo de un libro y tuve que decir, bueno, cuál es mi opinión, y tomé un compromiso de decir cuál era la que me parecía de todas estas opciones la más posible. No me considero que estoy atado de pies y manos, porque, bueno, tomé como si fuera una decisión como jurista, y dije, bueno, esto debe tratarse así, de acuerdo con la legislación, porque hay una jurisprudencia de corte que dice que uno no puede decir no sé. La corte, si yo fuera juez de corte, no puedo decir no sé. Tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Es interesante, bueno, un colega, que es Ricardo Milo Estrada, que dijo que al haber tanta disponibilidad de interpretaciones, que en realidad esto significa que no hay grababilidad, ¿no? Bueno, la jurisprudencia de corte dice que la normativa debe analizarse de tal manera de que lograr una solución que sea consistente con todo el ordenamiento jurídico y que no implique que se obvien o que se implique la eliminación de ninguna norma jurídica vigente. Entonces, bueno, con ese criterio dije, bueno, tengo que tomar una decisión, y bueno, lo hice. Sin perjuicio de lo cual en la práctica profesional, la verdad que se van presentando situaciones que van mucho más allá de esa opinión que emití académicamente, ¿no? Entonces, por eso me parece importante ir viendo cómo se interactúa en el mundo cripto, porque esto puede tener implicancias impositivas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden obtener criptoactivos? ¿Sí? Bueno, se pueden obtener face to face, en efectivo, en una operación entre pares bancarizada, en una plataforma también P2P. Hay varias plataformas que
facilitan el encuentro de terceros y prestan a veces un servicio de brindar una suerte de escrow o garantía para evitar incumplimientos o fraudes entre las partes. Se pueden también adquirir en un exchange o un broker local o del exterior. Ese exchange puede ser centralizado o descentralizado. Se pueden minar Bitcoin y obtener Bitcoin de esa forma. Se pueden stakear, que esto no aplica para Bitcoin. El staking aplica para ciertos criptoactivos que permiten inmovilizar una cantidad de criptoactivos para, a su vez, obtener un rendimiento por esa inmovilización. Con Bitcoin sí lo que se puede hacer es obtener un rendimiento a través de hacer una colocación, un lending de esos Bitcoin, y se obtienen un rendimiento en Bitcoin. También se puede hacer una oferta inicial de un token y la persona que participa de esa oferta inicial va a recibir el token que se está ofertando, y la persona que está haciendo la oferta va a recibir el criptoactivo que recibió como contraprestación por la emisión de esos nuevos tokens. Bueno, por supuesto, contraprestación por bienes o servicios. Entre paréntesis, hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso para facilitar el cobro de salarios en Bitcoin. Y bueno, también se pueden obtener criptoactivos por bifurcación o por airdrops. ¿Cómo se pueden pagar por criptoactivos? Si alguien quiere adquirir criptoactivos. Bueno, se pueden adquirir en efectivo, moneda argentina, moneda extranjera, transferencia bancaria local, pesos o dólares, transferencia bancaria entre cuenta del exterior, tarjeta de crédito local cuando el vendedor es local, tarjeta de crédito del exterior o de débito. Se puede pagar mediante la entrega de otros criptoactivos o activos. Se puede, por ejemplo, vender un inmueble y recibir criptoactivos a cambio. Específicamente, si uno quiere comprar criptoactivos con tarjeta de crédito o un vendedor del exterior, la entidad financiera o la entidad emisora de la tarjeta de crédito, para autorizar esa operación, para darle curso, tiene que obtener autorización del Banco Central, con lo cual en la práctica lo que ocurre es que si en la base de datos del banco o de la entidad financiera figura que ese vendedor del exterior es un vendedor de criptoactivos, como puede ser un exchange del exterior, en la práctica lo que ocurre es que no le están dando curso a estas operaciones, o sea que salvo que sea con un vendedor del exterior que no aparezca parametrizado según la base de datos del banco o del emisor de tarjeta de crédito como vendedor de criptoactivos, no se le está dando curso. Y también está ocurriendo lo mismo cuando alguien quiere pagar mediante transferencia bancaria, porque se considera que es una formación de activos en el exterior, y también eso requiere autorización del Banco Central para darle curso. Bien. Desde el punto de vista de definición, lo único que tenemos en el sistema jurídico argentino es una resolución de la UIF que copia una resolución del GAFI, que para ese momento estaba bastante bien, hoy en día genera algunas cuestiones. No sé cómo estoy de tiempo, por favor, avísenme. Que es una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y sirve o bien como medio de intercambio o unidad de cuenta y o reserva de valor. Primero, yo creo que tal vez está bueno concentrarnos en qué no es. No es dinero electrónico y no tiene que tener curso legal ni ser emitida o estar garantizada por país o jurisdicción. Bueno, como seguramente algunos se habrán enterado, hace un mes aproximadamente El Salvador le dio curso legal al Bitcoin, con lo cual habría que ver si a partir de que hay un país que le dio curso legal, si a los efectos de la aplicación de la normativa de la UIF, el Bitcoin es moneda virtual o no es moneda virtual, porque ya al tener curso legal puede ser que quede afuera
de las disposiciones de la UIF, o por lo menos de las disposiciones relacionadas con monedas virtuales, que es la resolución 300 de 2014. Y bueno, el hecho de que diga que es diferente del dinero electrónico, también hay que ver, porque cuando se emitió esta resolución 300, no existían las llamadas stablecoins, que algunas de las stablecoins, como por ejemplo Tether o USD Coin, tienen como colateral, o sea, como activo subyacente, moneda fiduciaria. Entonces, si decimos que el dinero electrónico es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, no sería muy alocado decir que si yo transfiero Tether, no estoy transfiriendo moneda virtual, sino que estoy haciendo una transferencia de moneda fiat, dinero electrónico, al menos por lo que pareciera surgir de esta norma de la UIF. Esto aclaro que aplica para la UIF. No hay ninguna norma que diga que esta definición se aplique en materia impositiva, en materia de títulos valores o en otras materias, o en materia cambiaria. No hay, con lo cual estamos hablando de materia cambiaria únicamente. ¿Cómo se pueden guardar los criptoactivos? También no quiero aburrirlos para los que ya esto lo conocen bien, pero tiene relevancia impositiva, porque como bien comentaba Julián, para el tema de la fuente, hay que ver dónde están situados, colocados, utilizados económicamente los activos. Entonces, si alguien guarda un criptoactivo en un lugar, no es lo mismo que si lo guarda en otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver así rápidamente cuáles son las maneras de guardar los criptoactivos. Una paper wallet es una dirección fría en la que alguien puede tener guardado un criptoactivo sin estar conectado a Internet. ¿Ok? O sea que no hay una localización ni siquiera en Internet de este criptoactivo. Se puede hacer mediante un hardware wallet. La hardware wallet puede ser código abierto o software propietario. La más conocida de código abierto es Trezor, la más conocida de software de propietario es Ledger Nano, que son un dispositivo en el cual cuando uno básicamente accede a su billetera, no pone ninguna clave en Internet, sino que lo pone en un dispositivo al cual, digamos, incluso si alguien puede tener acceso a la computadora mediante un software, digamos, espía, no puede ver qué clave uno incorpora, ¿no? Todas estas medidas de seguridad son muy importantes, no me voy a detener sobre este tema. Y después, bueno, están las billeteras no custodiales de código abierto, billetera no custodial de software propietario. También esto, cuando digo no custodial, significa que esa billetera o el que la desarrolló no guarda las claves privadas. Por supuesto, en un software propietario, esto es más difícil de poder saberlo, porque puede haber de una manera en el código incluida alguna forma de que el desarrollador se guardó a través de un backdoor la posibilidad de acceder. Si vemos, bueno, ya hay muchas wallets de software propietario históricas que, bueno, hasta ahora no ha ocurrido nada que amerite desconfiar. Y bueno, y las de código abierto, cualquiera puede acceder y ver que el código es software libre y puede verificar que no hay nada raro, digamos, ¿no? Por supuesto, esto por ahí, para alguien que no es experto en software, tal vez no lo puede hacer, pero hay un montón de páginas web, hay un montón de, también puede contratar a alguien para que lo haga, que hablan de estas cuestiones. Después hay una manera más indirecta de adquirir criptoactivos, que es adquiriendo una acción de un fideicomiso en un fondo, como por ejemplo los fondos de Grayscale que cotizan en New York Stock Exchange, que lo que haces ahí es comprar una acción de un fondo, que ese fondo invierte en Bitcoin o en Ethereum o en otros criptoactivos.
Entonces, bueno, ahí por supuesto, bueno, nada, lo quiero describir como para ver que se puede invertir en lo que tal vez, desde el punto de vista de la sustancia, puede ser algo parecido a invertir en Bitcoin, si bien hay muchas razones para decir que no es lo mismo, ¿no? Tal vez podría ser este, parecido a lo que es un ADR, igual no nada que ver con ADR, ¿no? Porque esto es un fondo que cotiza, digamos, ¿no? Incluso cotiza con un descuento o una prima sobre el valor de los criptoactivos que tiene, que custodia. También puede ser un ETF. Un ETF también es un fondo. Hay diferencias técnicas entre un ETF y un fondo que no me voy a meter ahora en describir esas diferencias, pero lo que quiero señalar es que en un ETF no existe posibilidad de que haya una prima o un descuento muy grande sobre lo que es el valor de la acción del ETF respecto de los activos que están custodiados, porque, digamos, las posibilidades de arbitraje son mucho menores, ¿no? Para dar un ejemplo, esta semana, si alguien quería comprar una acción de GBTC, que es el fondo de Grayscale de Bitcoin, había un descuento de 13%. Es como si yo dijera, bueno, tengo esta bolsa de naranjas, el valor de las naranjas, si las vendo separadas, es de 10.000 pesos, y si vendo la bolsa o una cuota de esa bolsa, es como si en lugar de que valga 10.000 pesos, es como si estuviera valiendo 8.700 pesos, ¿no? Con un ETF esto no está pudiendo pasar con esa magnitud, con lo cual, bueno, se generan interesantes posibilidades de compra o de venta. Históricamente, en el caso de Grayscale había incluso una prima de 30%, en este momento sucede lo contrario. En el caso del fondo de Ethereum, esta semana era 10% el descuento en el fondo ETHE de Grayscale. También se puede tener una moneda física, que la más conocida es Casasius. En el año 2012-2013 alguien imprimió unas monedas que tenían la clave privada escondida con un criptograma. Entonces, vos podías comprar esas monedas y lo pagabas enviando bitcoins. Y hoy en día existe un mercado secundario de estas criptomonedas. Por supuesto hay que tomar todos los recaudos porque puede haber falsificaciones. Bueno, también el mercado de futuros, el mercado de opciones. El mercado de futuros no solamente en exchanges especializados en criptoactivos, sino que los futuros se pueden negociar tanto de Bitcoin como Ethereum en la bolsa, en el Chicago Mercantile Exchange, que es un mercado de futuros ya tradicional de commodities, ¿no? Bueno, y nos vamos acercando a la gran pregunta, para mí la más interesante de todo esto, ¿no? Que previo a esa pregunta nos vamos acercando, es qué representan los activos digitales, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no estoy pudiendo acceder al chat. Sí, Daniel, Sí, permitime. Tenemos algunas poquitas preguntas. Bueno, el tema es muy novedoso, muy sofisticado y no sé cuántos de nosotros estamos bien en tema como para hacer preguntas sobre tu exposición. Pero lo que sí te quería preguntar era cómo es tu mapa del resto de la exposición para poder calcular los tiempos y yo ir separando las preguntas y tener un espacio para preguntas. mira, así de temas generales, esta es la última. Después nos metemos directamente en impuestos. Bien, entonces yo separo las preguntas y si queda un poco de tiempo antes de la siguiente exposición, las mechamos, no son muchas. Muy bien. Ok. Entonces, los primeros activos digitales, si bien el dinero electrónico también es un activo digital, como está acá, ¿no? Que existe hace mucho, en realidad la mayor parte del dinero fiat está representado electrónicamente, ¿no? En billetes físicos o en monedas. La primera persona que escribió una tesis doctoral sobre tratamiento impositivo de los bitcoins, de los criptoactivos, es Alexandra Ball, que es una autora
que empezó a escribir sobre las monedas nativas de juegos de rol, como el juego Second Life. Claro que no conozco nada de estos juegos. Sí sé que hay toda una economía desarrollada a partir de estos juegos, antes de que exista el Bitcoin, mucho antes, de gente que tiene determinado tipo de skill o de habilidad, ¿no? Y comercia determinado tipo de activos que son necesarios como para tener una mejor experiencia en este tipo de, de juego, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, mi hijo, estoy hablando, mi hijo tiene 25 años en el momento, estaba en la primaria, dijo, papá, necesito que a las 3 de la mañana te conectes a la tarjeta de crédito porque le voy a comprar algo a alguien en China para poder jugar un juego. Bueno, eso es un activo digital y yo me conecté para pagárselo con la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces eso es como, hay gente que vive, ¿no? Incluso el IRS ha emitido opiniones sobre cuál es el tratamiento de la gente que vive vendiendo este tipo incluso se venden hasta terrenos virtuales, ¿no? Bueno, después están los chips de casinos online, ¿no? Que también están representados como activos digitales, el dinero electrónico, como mencionamos. Y bueno, y la primera criptomoneda es el Bitcoin. Después aparecen las stablecoins, que son monedas que son tokens que están relacionados con el valor de otro activo, que pueden ser centralizados o descentralizados. Descentralizados, ejemplo, DAI o DOC, que es un proyecto desarrollado por unos argentinos, el caso de DOC, Dollar on Chain, no tiene ningún contacto con el mundo de las finanzas tradicionales, sino que es descentralizado y funciona a través de lo que llaman oráculos para establecer que un determinado activo mantenga el valor de $1, ¿sí? Que es este token que se llama DOC. Lo mismo ocurre con DAI. También pueden representar otros criptoactivos. Por ejemplo, yo podría comprar Bitcoin comprando Wrapped Bitcoin, que es un token emitido en la red de Ethereum. Entonces yo puedo comprar Bitcoin sin comprar Bitcoin, sino comprando este token que siempre mantiene un valor cercano al valor de Bitcoin. Por supuesto, hay posibilidades de arbitraje pequeñas, ¿no? Pero si alguien ve que el Wrapped Bitcoin vale mucho más que un Bitcoin, va a venderlo, y lo mismo con lo cual ahí es cuando, por eso el valor tiende a ser el mismo, ¿no? También ya existen experiencias de Central Bank Digital Currencies. La primera es el caso de Bahamas. Bueno, después estuvo el caso de una Petrocoin emitida en Venezuela. Y esto es un tema que está muy en boga hoy en día, es que los bancos centrales están buscando si se van a meter o no en el tema de emisión de moneda fiat sobre la base de un sistema en blockchain o una red, un libro distribuido, digamos, ¿no? Un registro distribuido. Tecnología DLT, que es Distributed Ledger Technology, que es tecnología de registros distribuidos. Bueno, también se pueden emitir tokens que representen acciones, que representen bonos nuevos o que tengan una relación con una acción que ya existe, como por ejemplo puede ser Apple o Tesla, y que ese token representa el valor de ese activo. Después están los llamados utility tokens, que son tokens que sirven únicamente para utilizar una determinada plataforma. También sigue habiendo, está muy de moda el tema de los NFTs, que son los tokens no fungibles, que es que yo, por ejemplo, puedo tokenizar una obra de arte, un inmueble, cualquier tipo de activo, ¿no? No fungible, y lo puedo vender. Y bueno, cualquier otra cosa puede ser tokenizada, otros contratos, activos. Hay
cosecha futura, soja, vino, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en constante desarrollo. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la gran pregunta para mí, técnica, gran pregunta para los tributaristas, para los abogados, contadores, para todo el que, y les aclaro que no tengo la respuesta. Cada vez que vamos a tener que responder cuál es el tratamiento impositivo de un criptoactivo, tenemos que ver si vamos a ver al criptoactivo como un token en sí mismo, como un asset itself, ¿no? Un token en sí mismo, o si vamos a ver qué es lo que el activo, qué es lo que el token representa, ¿no? Yo lo denominé correr el token, el velo tokenario, tomando la expresión de piercing the corporate veil o correr el velo societario, si bien esta teoría de correr el velo societario aplica más para saber quiénes son los accionistas de una sociedad, para extenderle la responsabilidad, ¿no? Ya sea responsabilidad civil, tributaria, ¿no? O la extensión de la quiebra, etc. En cambio, yo esta expresión la uso como para decir, a ver, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Al token como si fuera un activo en sí mismo, como si fuera, por ejemplo, una acción, no importa si la sociedad invierte en criptoactivos o un inmueble que no tiene ninguna actividad, o si es un fondo de comercio o un conglomerado multinacional, y le decimos, bueno, el tratamiento de la acción es este, el tratamiento del token es este, o si lo que vamos a hacer es mirar lo que el token representa, como ocurre en temas, en este momento, en el tema de fondos comunes de inversión, para ver el tratamiento impositivo de algunos fondos, hay que ver en qué invierte el fondo, ¿no? No es lo mismo un fondo de acciones en el exterior que un fondo que invierte en acciones argentinas, ¿no? Para el tratamiento impositivo, o se invierte en títulos públicos, o es un fondo inmobiliario. Entonces ahí se corre el velo y se ve que hay detrás del token, en norma expresa que le dispone. Entonces esta es una pregunta que debemos siempre tener en cuenta al analizar los criptoactivos. Entonces, antes de ver cuál es el tratamiento impositivo, vamos a ver si se puede vivir sin declarar los bitcoins, ¿no? Porque es una cuestión, como es posible hacer operaciones entre pares, no hay bancos, tarjetas de créditos que intervengan, salvo que la operación no sea entre pares, intervenga un exchange o intervenga una casa de cambio. Ahí la pregunta es si se puede no declarar los bitcoins. Bueno, la FIP recibe información de terceros. Hay una resolución que ayer justamente fue modificada, que es la 4614, que recopila información de plataformas de administración de activos virtuales. Hay que ver, ayer justamente fue reformada para incluir el tema de la CBU, ¿no? Y los PSPs. También, bueno, está el tema de si a través de los intercambios de información a partir del acuerdo de asistencia mutua de la OCDE, si los exchanges están o no están obligados a dar información. Hasta el momento, digamos, para eso tendría que estar incluido dentro de lo que es el concepto de institución financiera. En general no ha ocurrido todavía. Y además, habría que ver si eso implica que tendrían que informar únicamente sobre las posiciones en moneda fiduciaria o en activos, de los activos financieros tradicionales, y también de criptoactivos o no, porque la definición de activo financiero en cada país hay que ver si incluye a los criptoactivos, ¿no? Tengamos en cuenta que si bien esto es un régimen internacional, la definición de qué es institución financiera y qué es activo financiero
corre por cuenta de cada país, con lo cual una cuestión que, por supuesto, la OCDE puede emitir recomendaciones con más o mayor o menor vehemencia. Por el momento, hasta ahora conozco un solo exchange que ha avisado que iba a informar CRS, ¿no? Entonces, además de la información que en sí el fisco ya tiene, hay que ver para qué se van a usar en el futuro los criptoactivos. Si es para comprar un inmueble en Argentina, bueno, si los criptoactivos no fueron declarados, hay que ver cómo se va a justificar el dinero para comprar ese criptoactivo. Con lo cual, bueno, es una decisión que hay que tener en cuenta hacia el futuro, si declararlos o no, en función de si se van a utilizar para operaciones trazables o no, o si los voy a usar para gastos que no quiero que el fisco tenga conocimiento, ¿no? Por supuesto, si yo voy a vender Bitcoin para pagar la tarjeta de crédito, no tengo otra manera de justificar de dónde obtuve los fondos para pagar la tarjeta de crédito y se produce una cuestión que hay que ver de qué manera se soluciona, ¿no? La realidad es que en la Argentina, bueno, aparece cada tanto blanqueos y moratorias. Probablemente para las pymes, por lo menos, el año que viene haya una moratoria, teniendo en cuenta que hay un régimen de suspensión de inicio de ejecuciones fiscales y de medidas cautelares que aplica para las pymes. Cuando se quiera desmantelar ese sistema, probablemente tenga que salir una moratoria, porque en la última moratoria entró, según un dato de la FIP, el 71% de la deuda que existía ya declarada, con lo cual en ese momento ya había un 29% de que no entró en la moratoria. Hasta ese momento, digamos, seguramente esto creció mucho, ya a la FIP le resulta mucho más conveniente sacar una moratoria, aparte desde manual, ¿no? Que después de un año electoral sacan una moratoria, probablemente saquen un blanqueo también, eso ya es por ahí un poco más complicado. Igual ahora hay vigente un blanqueo, ¿no? O sea, el blanqueo de la construcción está vigente. Tengamos en cuenta que el blanqueo protege de todo tipo de ilícitos, excepto los ilícitos de lavado de activos, con lo cual, si son montos significativos, probablemente haya que hacer un análisis muy más minucioso, porque uno no sabe de dónde vienen los bits, el que le dio los bitcoins a uno, ¿no? Entonces podría estar ahí involucrado en un procesamiento, una imputación por lavado de activos, como ya ocurrió en el caso de Bobinas Blancas, que está por llegar ya a sentencia. Es un caso que el 5 de agosto continúa el juicio oral, se hacen las réplicas de los alegatos entre las partes. Últimas palabras del imputado Emanuel García, está procesado por haber adquirido, o supuestamente haber adquirido bitcoins a alguien que estaba organizando una operación de exportación de estupefacientes. Bueno, y quedó procesado por supuestamente estar en el medio, si bien no está demostrado en el expediente que haya él realizado las operaciones. Bueno, vamos a ir ahora a la parte de qué pasa si se declaran los criptoactivos. Me voy a concentrar, dado que hay un montón de operaciones posibles, Daniel, como vimos. Sí. Bueno, como te decía antes, yo estoy haciendo una recopilación de algunas de las preguntas y también, dado que tenemos un tercer expositor y el grado de, digamos, de especialización que tiene tu exposición, me parece que por ahí lo que más conviene es ver cómo vos podés ir redondeando, dar paso a preguntas y después darle paso a Richard para que no nos vayamos demasiado de los tiempos.
ante todo, mil disculpas. Sí, la verdad que no estoy diciendo el tiempo. Yo puedo responder las preguntas directamente y después compartir la presentación. Y bueno, y si hay una pregunta posterior, ya quede abierto a responderla. Bueno, esa podría ser otra idea, y como alguien sugiere justo ahora, que era lo que estaba pensando, la verdad que esto sí merece una charla específica, porque el título de la exposición es Tratamiento impositivo de las criptomonedas, pero lo cierto es que hay muchos de nosotros que ni siquiera conocemos, digamos, específicamente qué es una criptomoneda. Entonces se juntan, digamos, lo difícil sobre lo más difícil, digamos, de comprender, siendo que todo esto es tan novedoso, e inclusive el concepto del blockchain, que tal vez hasta es el número cero que deberíamos entender todos. Así que me inclinaría por eso, por pensar a una siguiente charla, si es que podemos contar con vos. A mí me resultó de mucho interés todo esto, y redondear ahora con preguntas, porque si no... Con mucho gusto. ¿Sí? Bueno. Me viene bárbaro el comentario que hiciste porque justamente, imagínate, ¿no? Hay toda una novedad en la tecnología, en todo lo que esto cambia, ¿no? Y además eso hay que encuadrarlo legalmente, impositivamente. Por eso usé la metáfora de que somos todos legisladores, ¿no? Porque realmente hay un montón de preguntas y cuestiones. Como para resumir, si tal vez una pregunta típica, si una persona vende un criptoactivo, está grabado en ganancias, ¿no? La base imponible, eh, podríamos decir en general que no va a incluir la diferencia de cambio, ¿no? Y en bienes personales podemos decir que al ser un bien inmaterial es exento, sobre todo, bueno, a partir de que se derogó, bueno, se estableció que es ilegal la analogía en materia tributaria, de acuerdo con la reforma de la 27430, de la ley 11683, con lo cual eso, digamos, es como grabada la compraventa y exento en bienes personales como grandes temas, ¿no? Después, bueno, por supuesto, las preguntas más que dispuesto, ¿no? Responderlas. Bien. Bien, te las paso, y también le damos un tratamiento breve y le damos espacio a Richard. Mucho. Bueno, la de Alfredo, que era si cualquier persona puede minar bitcoins, se la respondió a alguien de los mismos participantes, que dice, bueno, es extremadamente caro y ya no es un negocio ni seguro ni inmediato. Una aclaración con respecto a eso. Cualquiera puede minar Bitcoin. Vos cuando hoy en día minás, no minás directamente con la red, sino que te incorporás a un pool de minería. Con lo cual, vos podés tener el equipo que tengas y te incorporás a un pool de minería y recibirás, en función de tu aporte a ese pool, la recompensa que da la red. Y después hay otras criptomonedas que ni siquiera hace falta tener equipo para poder participar como minero, en lo que yo había comentado del staking. Así que nada, agrego a lo que fue comentado. Bien, bien. Miriam preguntaba si vos podrías explicar cómo guardar la frase semilla, clave, y su seguridad. Parece una pregunta muy amplia, no sé. Bueno, como guardarías cualquier secreto que no querés que nadie lo conozca, y si querés seguramente que si a vos te pasa algo, ese secreto llegue a conocimiento de algún ser querido, como para, o una ONG o a quien vos quieras, como para que pueda acceder a tus bitcoins, ¿no? Hay muchas técnicas para hacerlo. La más fácil es anotar en un papelito, darle a alguien dónde está ese papelito, por si te pasa algo. Y puedes tenerlo también en una caja de seguridad. Puedes tener la mitad de las palabras en un lugar, la mitad en otra. Puedes darle la mitad a una persona, la mitad a otra. O sea, hay muchas maneras. También se puede hacer una billetera multisig, en la cual si alguien accede a tus palabras, que no pueda transferirlo, sino que requiere la firma de otra persona.
Con lo cual, bueno, hay múltiples maneras, obviamente hay toda una técnica, Bien. digamos, ¿no? Bueno, Para hacerlo. hay una pregunta que es, me parece que bastante específica del tratamiento impositivo de Fátima, y es ¿de qué manera se justifica o declara la rentabilidad obtenida en estas plataformas? Existen casos de tokens que han incrementado su valor hasta 1000 veces con respecto a su valor de compra. Bueno, para personas humanas existe el concepto de realización. Para sujetos empresa va por, digamos, está grabado el resultado por tenencia. No sé si respondí la pregunta. Bueno, veremos. Y veremos en cuanto la usuaria Fátima reaccione. Y bueno, Margarita menciona, le llama la atención el Zipcoin para transferencias a África y en qué categoría lo ubicarías dentro de las monedas virtuales. ¿Cuál? Zipcoin. Shitcoin. Zip. El shitcoin está bueno, pero este es Zip, Z-I-P. No lo conozco. Bueno, bien. Ojo, que no lo conozca yo, no significa nada, hay más de 7.000 criptoactivos. Ojo con los fraudes, ¿no? De vos creer que estás comprando. De hecho, con toda la buena fe, una colega escribió el primer libro sobre criptoactivos en Argentina, y la verdad que mencionó OneCoin como si fuera una moneda virtual en ese libro, y en realidad OneCoin es un esquema piramidal, un Ponzi, ¿no? Ojo con los Ponzi, con los esquemas piramidales que te dicen, no, compré este criptoactivo, que te da un rendimiento XXX, y en realidad no es un criptoactivo, sino que es un esquema como el de las ¿Sabes? bordadoras, ¿no? Daniel, yo quería comentar, digamos que bueno, para la presentación de esta charla, yo no conozco de criptomonedas, estuve viendo, y la verdad que hay un par de documentales en Netflix que cuentan sobre, digamos, toda la trampa que puede haber alrededor de esto y el cuidado que hay que tener, así que, bueno, sugiero, complementando tu respuesta, que en 20 minutos uno se puede informar rápidamente. ¿Te parece entonces que pasemos a Richard? Mucho gusto. Bueno, Entonces, Daniel, dejo de compartir pantalla. muchísimas gracias por tu exposición y a través de Gracias a Juan, ustedes. que estuvo a través de la organización, veremos la posibilidad de ver si hay algo más específico. Me resultó muy instructivo. Gracias.